Bien, mis queridos niños, vamos a seguir viendo algunos temas que yo sé que muchos vais a pasar de ellos, pero digamos que mi deber profesional es explicaroslo, además son unos temas chulísimos y que os van a venir muy bien. Bien, este tema que vamos a ver ahora es la arquitectura del siglo XIX y sobre todo el siglo XX. Es un tema relativamente cortito y que está muy bien. Bueno, vamos a ello. Lo primero que tengo que hablar de la arquitectura del siglo XIX. Y tengo que deciros que la arquitectura del siglo XIX es muy mala. O sea, la arquitectura del siglo XIX casi no sale en los libros de historia del arte. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay aportaciones. A ver, ¿acordáis de la pintura académica en el siglo XIX y cómo la pintura de las academias no aporta nada? Pues lo mismo pasa con la pintura oficial, perdón, con la arquitectura oficial que se aprende por las facultades de arquitectura, que es muy tradicional. Y además, el siglo XIX es el siglo de los neos. Os pongo varios ejemplos para que lo entendáis. Sabéis que esto es la Maison Carrée en Nîmes y es arquitectura clásica, ¿verdad? Esto es arquitectura romana. Pues bien, esto es un lo ves aquí, neoclásico, que es la Madeleine en París. Dice Pablo, esto no aporta nada. Pues eso es lo que estamos hablando. Esos son los neos. Los neos son copias modernas de estilos antiguos. Y la verdad, oye, que son chulos, que están muy bien, ¿eh? Que a mí me gustan. Pero a lo que es la historia del arte aportan muy poco. Por ejemplo, del neoclasicismo, el tío de selectividad, que gracioso. El Congreso de los Diputados en Madrid, pues vale, que lo hizo un tal Pascual y Colomer, que no lo conoce ni su madre, pero mira que bien, pues el Congreso de los Diputados es un neoclásico. ¿Lo veis? Está imitando un templo griego, corintio. O el Arco de Triunfo de París, también es neoclásico. O, por ejemplo, otro neo. Esto es gótico. Gótico. Este es el Ayuntamiento de Bruselas del siglo XV, ¿no? Gótico. Pero este es el Parlamento británico, que es neogótico, porque esto está hecho en el siglo XIX. Lo hizo Putin. La verdad que el edificio es chulísimo. Pero ¿aporta mucho este neogótico? Hombre, qué bonito es. Sí, pero aportar, no aporta nada nuevo. Como ejemplo, se hizo entero el barrio gótico de Barcelona. Oye, que está chulísimo, pero que no aporta. O el castillo de Schloss Neuschwanstein. Pues vale, que sí, que es de los sitios más bonitos que yo he visto. Pero no. Por otro lado, otro neo. Pues mira, esto es oriental. Este es el Taj Mahal en Agra. Y esto es arquitectura mogol de la India. Vale, pues muy bien, ¿no? Y esto es neo-oriental. Este es el Royal Pavilion en Brighton y está imitando pues la arquitectura de la India, pero está en Inglaterra y es un neo-oriental. Hay un románico, está Santa Fe de Conco, ¿no? Pues luego va y aparece el neo-románico, como la colegiata de Covadonga que hizo un tío que conocen en su casa, que se llamaba Federico Aparici. Pues vale, tú lo ves y dices, Pablo, ¿esto es una iglesia románica? No, esto es una iglesia neo-románica, que es del siglo XIX. O la Universidad de Barcelona, que también Elías Rogen también es muy importante en su casa cuando llega su hora de cenar. Bueno, pues aquí lo tenéis. El mudéjar es una mezcla entre arte cristiano y musulmán, ¿vale? Y también hay un neo-mudéjar, esto ya es remate, ¿no? La escuela Aguirre. Esto es feo como esto, además de ser neo-mudéjar es que es feo, pero bueno. Y hay otro estilo que sí que se usa mucho en edificios oficiales. Esta es la ópera de Garnier y es una especie de barroco tarta de bodas, ¿no? Le llaman también estilo exposición universal, porque es el que se usaba en las grandes exposiciones universales, como la de París y esas cosas. Y este estilo como barroco, pero sin sacarle los partidos a lo cóncavo y a lo convexo. No, una mezcla entre barroco y renacentista también es muy usado en el siglo XIX. Oye, este estilo es chulísimo, ¿eh? El edificio de la Ópera de París es una maravilla. Hortera ella, pero que está muy bien, ¿eh? Pero si esto fuera, yo no estaría perdiendo mi sagrado tiempo explicando la historia de la arquitectura del siglo XIX. ¿A dónde tenemos que irnos? Mira, es curioso, pero la historia de la arquitectura del siglo XIX no la van a hacer los arquitectos, sino los ingenieros. ¿Qué diferencia hay entre un arquitecto y un ingeniero? Pues el arquitecto es el artista
Y el ingeniero, pues el que sabe hacer cosas, pero no bonitas, ¿no? El que hace un puente o el que hace una estación, que no tienen que ser edificios bonitos. Pues bien, da la casualidad que son estos ingenieros los que están revolucionando la arquitectura. ¿Por qué? Porque estamos en la revolución industrial. Y han aparecido, pues, un material nuevo, que es el hierro. Las construcciones con un esqueleto de hierro, no de piedra ni de madera, de hierro. El hierro permite es mucho más fuerte, permite unas luces, unos arcos enormes y sobre todo al hacer una estructura de hierro, el muro desaparece. O sea, es que desaparece, tú puedes cubrirlo con cristal y punto. Otro material que luego va a aparecer es el cemento. Y la combinación del hierro y el cemento que se llama cemento armado, que es una estructura de hierro revestida de cemento. Esto se usaba pues, en las estaciones, se usaba en los puentes, incluso cuando se usaba en una estación, se le ponía como una fachada delante de ladrillo para esconderlo, como si fuera algo feo, ¿no? Hasta, y aquí nace la arquitectura moderna, el año 1851. Entonces hay una exposición universal en Londres. Y para esa exposición universal de Londres se hizo el Crystal Palace, el Palacio de Cristal, y se lo encargaron a Paxton. Eso fue donde está ahora Hyde Park. Era una exposición temporal. O sea, era, no sé, vosotros que no visteis la Expo de Sevilla, era una exposición que iba a durar unos meses y luego se iba a desmontar. Entonces por eso venía muy bien hacerla de hierro, porque el hierro se unía con tornillos, pero luego se podía desmontar. Y aquí donde estaba la exposición, pues luego os digo que ahora hay un parque. Una cosa, mirad, que estamos en pleno siglo XIX, ¿eh? 1851, ¿eh? Todavía no se ha unificado Alemania ni nada de eso, ¿eh? Estaba en Francia Napoleón III. Bueno, acaba de llegar Napoleón III. Pues bien, Paxton hizo esta construcción. Por cierto, fue una maravilla, porque él diseñó los planos, lo mandó a la fábrica, los obreros diseñaron las piezas y luego en un pispás, pim pam, pim pam, pim pam, montaron y de pronto salió este pedazo de monstruo en nada de tiempo y por cierto baratísimo. Y por cierto le encantó a todo el mundo, porque era una chulada. El Palacio de Cristal, ¿entendéis por qué llaman Crystal Palace? Toda la estructura, ¿la veis aquí? Toda la estructura es de hierro. Hierro fundido en una fundición. Revestido todo de cristal. Y todo. O sea, no hay una pared. No hay una pared. Entonces, ¿qué creó Paxton? Creó un espacio enorme. Y digo enorme, por ejemplo, fijaros una cosa. Cuando se iba a hacer, había unos árboles muy chulos en Hyde Park. Y la gente le daba pena porque los iban a cortar. Y dijo Paxton, no los cortamos. No los cortamos, se quedan aquí en medio. Oye, y el árbol se quedó ahí en medio, como esto tenía muchas ventanas abiertas y el techo de cristal, al árbol no le pasó nada. Entonces hicieron una exposición que se quedó todo el mundo pasmado de lo bonito que era eso. Pero bonito, ¿eh? Es la primera vez que una obra de ingenieros de hierro tiene un valor estético. Esta es una cosa, mirad el tamaño, esto en piedra habría costado, vamos, este dintel, lo veis aquí, esto es imposible hacer en piedra. Este techo plano, pero es que esto no es piedra, esto es una estructura de acero. El problema del pabellón es que, claro, cuando acabó la exposición, pues lo desmontaron, y se ha perdido. Nada más que lo conocemos por las imágenes. Claro, los franceses se picaron. Esto lo habían hecho los británicos. Los franceses se picaron. Entonces, cuando llegó el año 1879, centenario de la Revolución Francesa, ellos hicieron su exposición en París, en el campo de Marte, Le Champ de Mars, que es esto que hay aquí. Y como emblema de esa exposición, llamaron a un ingeniero que se llamaba Gustave Eiffel para que hiciera una torre. Lo mismo, una torre efímera, ¿eh? ¿Acordáis lo que significa arquitectura efímera? Esto lo iban a desmontar cuando acabara la exposición. Totalmente de hierro. Esta torre, que era una atracción turística dentro de la exposición, tenía pues estaba hecha para demostrar pues, la ventaja y la potencia industrial de Francia en la construcción de hierro. El nuevo elemento que acaba de aparecer, que es el ascensor, evidentemente sin ascensor tú no vas a ver esto en la vida. Y otra cosa muy importante, una cosa, si vais a ver la Torre Eiffel, mi consejo es que vayáis a verla justo al atardecer. Ir a la Plaza del Trocadero y bajando por las escaleras. Esta parte de por aquí está la vista que vaya a ver. ¿Por qué para el atardecer? Porque, hombre, la Torre Eiffel, a mí personalmente, pues yo la veo y digo, eso sí ya, pero gana mucho de noche.
porque acaban de inventar otra cosa, la luz eléctrica. Y claro, al iluminarla por la noche quedaba chulísimo. Y eso es lo que están demostrando. Una cosa, son los elementos de la revolución industrial, la electricidad, el hierro, el ascensor. Que por cierto pensaban desmontarla y se podía haber desmontado perfectamente, pero luego al final decidieron que, bueno, pues que se quedara. Y se ha quedado como... Es curioso, es un edificio efímero que no es efímero, que al final se ha quedado como, pues como símbolo de París. Aquí hay un restaurante en que algún día tendré yo que ir, que se llama el Julio Verne, que os recomiendo encarecidamente. Bien, pero por ahora estamos hablando de arquitectura que no sirve para nada, porque, por ejemplo, lo único que estamos viendo son exposiciones universales y efímeras. ¿Cuál es la primera arquitectura del siglo XX, o mejor siglo XIX, o en verdad ya es el siglo XX, que no es efímera, que se construyó con una finalidad? Pues tenemos que irnos a la otra punta del mundo, tenemos que cruzar el Atlántico e irnos a una ciudad que se llama Chicago. Es curioso que la arquitectura americana va a nacer en Chicago, todo el mundo lo identifica con Nueva York, y no, nace en Chicago. Porque Chicago era una ciudad de madera y tuvo un incendio tremendo y la ciudad fue prácticamente destruida. Y cuando reconstruyeron Chicago, unos arquitectos, el más famoso es Sullivan y otro es Richardson, crearon lo que se llama la Escuela de Chicago y una nueva forma de hacer arquitectura. Y inventaron un edificio que va a ser lo más americano que hay en el mundo, el rascacielos. Y el primer rascacielos de la historia es el Auditorium de Chicago que levantó Sullivan en 1889. Mira, Pablo, estos rascacielos. Mira, esto para 1889 es un monstruo. Esto es un monstruo. Ahora mismo, como rascacielos, un enano. Pero para su época es tremendo. Es una estructura de acero, de hierro, perdón, y de cemento armado. Evidentemente el rascacielos sería imposible de pensar sin la electricidad, porque necesita ascensores. Una cosa, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plantas, 10 plantas en 1889 es una burrada. Sin ascensores no hay nada que hacer. Esta estructura es como os digo, de hierro, básicamente. Pero por fuera tiene una piel, tiene una decoración. Y aquí los arquitectos de la Escuela de Chicago hicieron una cosa que se llama, que fueron eclécticos. Practicaron el eclecticismo. ¿Y qué significa el eclecticismo? Eclecticismo significa que tú te inspiras en los distintos estilos artísticos de la historia y vas cogiendo como en un buffet. Coges una cosita de aquí, coges una cosita de allá, mañana en otro edificio coges otra cosa. Por ejemplo, vamos a ver. Estos arcos que estáis viendo aquí, ¿los veis, no? Estos son arquivoltas románicas. Sí, Pablo, esto yo lo he visto en el románico. Esto estaba en las puertas de las iglesias románicas, y es verdad, estos son las arquivoltas románicas. Pero si miro aquí abajo, yo estoy viendo paramento rústico almohadillado. Y cualquier buen alumno me dirá, Pablo, este es el Palacio Pitti de Brunelleschi, o el Palacio de Carlos V en Granada, de Machuca. Sí, señor. Pues entonces fijaros cómo ha tomado distintos elementos de distintas arquitecturas y los va poniendo y va jugando con ellos como el que hace un puzzle. Ahora coge una pieza de aquí, ahora coge otra pieza de allí. Oye, y queda chulo, ¿eh? Queda chulo. El eclecticismo es muy curioso. Y puede quedar una cosa. Hay rascacielos de estilo egipcio, hay rascacielos de estilo gótico, hay rascacielos barrocos. O sea, la estructura es de cemento. La estructura es totalmente moderna y funcional. Pero, la decoración, la que a ti te dé la gana. Este es el auditorium y se llama auditorio. Pues, ¿qué es esto? Es un teatro, básicamente. Es un teatro. La cosa, esta anchura tremenda la da el acero. La estructura de acero que hay aquí dentro. También de Sullivan, pues unos almacenes estilo Corte Inglés, los almacenes Carson. Bueno, pues vale, esto es más zozo, ¿verdad? Pero el de selectividad, que le gusta el de selectividad, lo vamos a mandar a la mierda este año. Y luego la ciudad de los rascacielos, curiosamente, no va a ser Chicago. La ciudad de los rascacielos va a ser Nueva York. ¿Por qué? Porque Nueva York, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, va a tener un auge tremendo. Y sobre todo Nueva York tiene una cosa perfecta. El suelo de Nueva York es granito puro. O sea, tú empiezas a cavar en Nueva York y al metro lo que te sale es un granito. Pero granito a lo bestia.
Y este granito es perfecto para soportar el peso de los rascacielos. Ten en cuenta que un rascacielos, si tú no lo pones en un suelo fuerte, se hunde en el suelo como un clavo. El primer rascacielos de Nueva York fue el Flatirón. Le llamaban la plancha, que es lo que significa. La plancha de planchar la ropa. Por su forma triangular, porque esto es Broadway y esta es la quinta avenida o la sexta. ¿Mm? Para Nueva York esto era un monstruo. Una cosa, mirar cómo eran las casas de Nueva York cuando se levantó el Flatirón, con coches de caballo y esas cosas. Esto era una barbaridad. Ahora el pobre Flatirón es un enanito. Ahora tú ves el Flatirón y parece una chabolita al lado de todo lo que hay alrededor, pero en aquella época era el primer rascacielos. ¿Para qué servían estos rascacielos? Pues mira, no suelen servir como vivienda. Es muy incómodo vivir en un piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pisos. 18, 19. Imagínate tú vives aquí en el piso 22. ¿Por qué? Tú coges, te vas. Voy a comprar el pan. Coges, esperas el ascensor, que tarda un rato. Bajas con el ascensor y te vas. Y cuando estás aquí dices, leche, se me ha olvidado el dinero. Vuelve a subir, vuelve a coger. Es que es un auténtico latazo vivir en eso. Por eso normalmente no son viviendas, son oficinas. Son las grandes empresas que necesitan grandes oficinas. En aquella época no hay internet, las oficinas necesitan oficinistas, todos los documentos se hacen a máquina. Si hay que hacer 100 copias, hay que hacer 100 documentos, como mucho hay papel carbón para hacer 2 copias, pero ya está. Y necesitan miles de oficinistas. Entonces necesitan grandes edificios con muchas ventanas y sobre todo en el centro de la ciudad, pero en el centro de la ciudad el precio del suelo es carísimo. Entonces lo que quieren sacarle es el máximo rendimiento posible al edificio con la mínima parcela, porque el precio del metro cuadrado es una burrada en el centro de Nueva York. Y entonces inventaron el rascacielos. El rascacielos habría sido impensable sin el ascensor, obviamente. Pero esto está hecho para que todo esto sean oficinas y gente trabajando. Normalmente cuando son rascacielos de empresa, además es el elemento de prestigio de la empresa. La construcción, veis aquí la estructura de hierro y luego se va forrando de ladrillo, lo que sea. Las medidas de seguridad eran ninguna. En aquella época, no sabéis la altura a la que están trabajando estos operarios. ¿Qué rascacielos tenéis que conocer? Pues el Empire State en Nueva York es de los más famosos. Aquí venía una especie de estación para que los dirigibles, los globos dirigibles pudieran atracar, pero fue un fracaso. Se quedó el rascacielos. Esto era todo oficina, todo oficina. Esto tiene 100 y pico plantas, esto es un monstruo. O, espera, lo pongo, el Chrysler. El Chrysler es muy famoso por su techo de aluminio. Estas gárgolas de aquí es donde suele ponerse Spiderman. Este es el Chrysler. Este es el Chrysler. Bien, hay otros rascacielos, ejemplo, este tiene un estilo gótico. Os digo una cosa, ¿cómo se mira un rascacielos? Un rascacielos tiene 3 partes. La primera parte es la que está a nivel de la calle, y es el vestíbulo. Y el vestíbulo, por dentro, suelen ser muy bonitos. Este es el del Empire State. Anda, que también tengo yo una pronunciación. El Empire State. Y está forrado entero de relieve de bronce con las 7 maravillas del mundo. Los vestíbulos suelen ser muy, 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 muy espectaculares. Luego viene el cuerpo. Y el cuerpo es ventana, 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 ventana. Aquí no hay decoración ninguna, ¿la veis, no? Porque ventana, ventana, cemento y ventana. Y luego viene el remate. El remate es muy importante porque es lo que se ve de lejos. Cuando se ve el skyline que llaman ellos, la línea del cielo de la ciudad, de lejos lo reconoce. Entonces cada rascacielos suele tener un remate particular. Entonces tiene un vestíbulo abajo muy chulo, que es lo que se ve a nivel de calle. El cuerpo, que es muy aburrido, y luego el remate, que suele ser muy chulo. Por cierto, la habitación más cara de Nueva York de hotel es esta, de aquí. Esta que está aquí, perdón. Esta que está aquí con las 4 ventanitas, que está en la planta 153 del Chrysler. ¿Veis? Este remate, pues el remate es neogótico. ¿Veis como el cuerpo es muy soso y los remates son lo bonito? Bien, entonces hemos visto que la arquitectura moderna nace en Estados Unidos, la arquitectura de verdad, no la que es de adorno, la de verdad. Nace en Estados Unidos con los rascacielos. Pero en Estados Unidos, mira por dónde, hay otro arquitecto que va a hacer algo totalmente distinto ya en el siglo XX.
Los rascacielos empiezan a finales del siglo XIX y llegan hasta el siglo XX, vamos, se siguen construyendo. Pero este tío ya es del siglo XX. Y este tío tenéis que conocerlo. Básicamente estoy haciendo el tema para que lo veáis. Francis Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright. Que creó un estilo propio que se llama el organicismo. ¿Y qué hace Wright? Pues mira, Wright se hizo muy famoso. No haciendo grandes rascacielos, sino casas unifamiliares. Es decir, casitas para una familia. Evidentemente no son palacios, pero son casas de dinero. Y él se inspiró, el organicismo se llama porque está inspirado en la naturaleza. Él quiere que la familia que vive en esta casa pueda disfrutar de la naturaleza sin sufrir sus inclemencias. Es decir, que tengan todas las comodidades. Por ejemplo, que tengan su garaje, que tengan su luz eléctrica, que tengan su calefacción, que lo tengan todo. Que puedan disfrutar del jardín que tienen alrededor. Y de los arbolitos, los pajaritos y la naturaleza. Pero que cuando llueve no se mojan. Que cuando haga frío pues no estén calentitos. O al revés, en verano pues tengan con aire acondicionado. Es decir, yo quiero disfrutar de la naturaleza, pero sin mojarme, sin pasar frío, sin pasar calor. Y con todas las comodidades de una casa moderna. Para ello se inspiró en las Prairie House, en las casas de la pradera, las casas que tenían los colonos de Estados Unidos. Y sobre todo se inspiró en la arquitectura tradicional japonesa. Espera un momentito que suene el teléfono. Bien, ya está. Arquitectura tradicional japonesa. Os enseño. ¿Cómo es la arquitectura tradicional japonesa, que por cierto es de madera? Pues lo primero que llama la atención es que las paredes no existen, paredes son todo puertas correderas, y lo que hay es un alero enorme, que sirve para eso que os digo, para proteger del sol en verano, para proteger de la lluvia en invierno, y que tú puedas estar aquí sentadito, más a gusto que unas Pascuas, viendo este jardín maravilloso que tienes alrededor. Os pongo varias imágenes. Por ejemplo, tú estás aquí, ¿no? Haciendo tu vida, y mira qué cosa más bonita tener pues tu jardín, ¿no? Yo estoy aquí estudiando selectividad con mi ordenador aquí, lo veis del ordenador, vosotros estáis aquí ahora escuchando esta presentación de PowerPoint, pero claro, tú miras para acá y tú ves pues el agüita y el jardín, pero tú estás aquí hay un cristal y ahora hemos estado hacia fuera, hace frío y tú estás aquí más calentito que unas Pascuas. Pues bien, eso es lo que quiere Francis Lloyd Wright. Quiere que la familia que viva en esta casa disfrute de la naturaleza al estilo japonés, pero sin las molestias. ¿Cómo lo hace? Pues mira las características. Espera, vamos a poner otra que se vea un poquito mejor. Esta es otra de estas casas. Esta es la misma, pero bueno. Vamos a ponerla esta. Lo primero, le gustan los materiales. La estructura es de cemento. Cemento armado. Es decir, cemento con hierro por dentro. Este alero, brutal, esto es cemento. Segundo, la casa es totalmente horizontal. Con grandes ventanales. Todo el peso cae sobre los pilares. Por lo cual la casa tiene, ¿veis estos ventanales horizontales? Grandes ventanales de un lado a otro. ¿Veis otra vez los aleros? Para que cuando tú puedas estar aquí, aunque llueva, tú puedes hacer aquí una comida afuera, aunque esté lloviendo. O sea, horizontalidad. Grandes aleros. Grandes elementos... grandes ventanales, perdón. Y los elementos verticales siempre están revestidos de materiales tradicionales. En esta casa, toda la casa. Pero normalmente solamente son los elementos verticales, que suelen ser las chimeneas. Pues los elementos verticales los reviste de material tradicional, de piedra, de ladrillo, de lo que sea. Bien. Este tipo de casa fue un éxito tremendo en los años 30. Y se hizo muy famoso por las revistas femeninas. Las revistas de decoración y esas cosas. Se hizo muy famoso este organicismo, ¿no? Este casa que sirve para disfrutar de la naturaleza. No es un palacio, pero vamos, es una casa que está a la mar de bien. Aquí tenéis una cosa, este concepto sigue actual. Esta es una casa moderna, pero sigue exactamente el mismo modelo de las Prairie House del organicismo de Wright. En los grandes aleros, para que eso puedas tener las ventanas abiertas de par en par aunque esté lloviendo, las grandes ventanales horizontales y la horizontalidad de la casa con 4 elementos verticales revestidos de materiales tradicionales. Perdón. ¿Cuál es mi favorita? ¿Y la vuestra? Pues mi favorita es de Fallingwater House, la casa de la cascada.
que se hizo en 1936. En 1936 en Estados Unidos habían llegado muchísimos arquitectos europeos huyendo de los nazis, que traían otro estilo que todavía no hemos visto, que se llama el racionalismo. Entonces Le Corbusier dijo, Bright dijo que él iba a hacer una casa que se iba a cagar la perra para demostrar que el organicismo americano era eso. Entonces quedó con el dueño de esta casa, un dueño que tenía una finquita, que le gustaba mucho, que quería una casa. Y según la tradición, él estuvo hablando con el hombre visitando el local. Y por la mañana. Y al día siguiente él vino y hizo los planos con las notas que le había dado el hombre. Se lo llevó a comer. Y mientras comían, sus aparejadores dibujaron los planos. Y cuando terminó la comida, el tío se llevó los planos del Fallingwater House, de la casa a la cascada. Al hombre le gustaba este sitio. Y sobre todo le gustaba mucho disfrutar de la cascada, de sitios preciosos. Y sobre todo le gustaba mucho por las rocas y ponerse encima de las rocas y ver caer el agua desde arriba. Y entonces Price le hizo una casa donde el río pasa por debajo de la casa, para poder verla de arriba. Vamos a verla. Bueno, antes de nada vamos a ver los elementos. Yo estoy viendo una estructura de cemento. ¿Lo veis? El cemento armado con los grandes aleros. Fue un escándalo porque los albañiles no se atrevían a quitar el encofrado, pensando que se iba a caer, y lo tuvo que quitar el propio Bright. Entonces yo estoy viendo también los grandes ventanales horizontales, los aleros de cemento y los elementos verticales. Aquí sí que se ve muy bien, revestido de material tradicional como es la piedra. Y evidentemente me contaría el rollo del organicismo que está hecho para que la familia disfrute desde dentro de la maravilla que es la casa. Vamos a verla. Esta es Fallingwater House. O sea, por cierto, por el otro lado de atrás llegan los coches. Tú puedes llegar en tu coche, tú puedes ir a hacer la compra a Carrefour y venir con toda tu compra, que no hay ningún problema. La casa tiene todas las comodidades habidas y por haber, y por detrás es un acceso normal. Por este lado es el acceso al campo. Y este es el salón, y tú puedes estar aquí, te puedes asomar y es que ves la cascada. El río pasa literalmente por debajo de la casa. Aquí tenéis la maqueta, veis cómo pasa el río. Al tío lo que le gustaba es ver la cascada desde arriba, ¿no? Pues tú ponte en este cascón y vas a verla. Este es el acceso para si quieres bañarte. Tiene una escalerita para bajar. Y el acceso de coche que está por detrás. Esta es la casa. Y este es el salón. El salón, veis los elementos verticales tradicionales, siempre de piedra. Y el enorme ventanal, que tú puedes estar aquí y estás viendo pues las ardillitas y los pájaros carpinteros, y puedes abrir las ventanas en verano si tienen para que haga fresquito, o no, cerrarlas cuando hace frío. Evidentemente esta casa no es un palacio, pero por el tamaño os dais cuenta que es una casa de dinerito. Al tío, por cierto, le encantaban las rocas. Entonces, Bryce dejó cachos de roca en el salón. O sea, cuando tú estás en la chimenea, tú te puedes sentar directamente sobre las rocas. ¿Veis? Os digo, el salón con las rocas y el ventanal enorme que da a la cascada. Esta es la parte de la cascada, el río viene por aquí debajo, cae por aquí. Y esta es la parte que sirve por si quieres bañarte, que puedas bajar, ¿veis? Es un gustazo, ¿eh? O sea, tú estás aquí, yo me imagino estar confinado en la casa de la cascada, ¿no? Tú estás con 5 orillos pequeños y la gracia que es que tú te puedas venir aquí, ¡ah, niños, a bañarnos todos! Y ahora te traes aquí a los niños a bañarlos, ves los ardillitas, vamos, que no es como estar en un piso de 40 metros, ¿eh? Esta casa está la mar de bien. Esta es la bajada a la escalera que os he enseñado antes. ¿Os dais cuenta que tú estás aquí? Es como si estuviera en el bosque. Pero no te llueve, ni hace frío, ni hace calor, ni nada de nada. Y esta es la casa de la cascada, pues en pleno invierno, cuando se congela la cascada. Actualmente no vive nadie allí y se visita. Si ustedes van allí, pues pueden pagar la entrada y ven ustedes la casa de la cascada. Y ahora me dirán que no les gusta. Ah, sí, claro, Pablo, a mí me gusta la casa de la cascada. No te joroba, y a mí también. También hay que decir una cosa, el sitio es chulísimo. ¿Mm? El mérito lo tiene Francis Joy Bright, claro que sí, pero también es que el sitio era muy bonito. Por cierto, este caza organicista pues ha tenido mucho éxito y ahí se siguen construyendo casas de este estilo. Metidas en la naturaleza, con los ventanales horizontales, el uso de los aleros y todas esas cosas.
Podéis encontrarlas miles de casas de esas. Estilo organicista. O sea, cuando tengáis pasta, dice, oye, pues yo quiero una casa organicista estilo Francis Lloyd Wright. Y que te la hagan. Una cosa, antes de nada, antes de irnos. Si yo os enseñara esta casa en Jimena de la Frontera, ¿a qué diríais que es una casa moderna? Dice, uy, qué casa más moderna. La casa de 1936, ¿eh? ¿Mm? Mi madre tenía 6 años en 1936. Y yo ya no soy ningún chavea, ¿eh? O sea, esta casa es más vieja que probablemente la mayor parte de las casas en las que estamos todos ahora en este momento. O sea, esta casa no es moderna. El estilo es moderno. Pero no es moderna, ¿eh? Bien, vamos a acabar con Bright y su organicismo. Uno de los encargos que quiero que conozcan de Francis Lloyd Wright es el Museo Guggenheim de Nueva York. El museo, que tenía que hacer un museo. Es un museíto, ¿no? Hay muchos Guggenheim, hay otro en Bilbao, por ejemplo, otro en Venecia. Pero él diseñó un museo que en mi opinión es el mejor museo del mundo. A ver, ¿sabéis cuál es el problema de un museo? Que hay cuadros a la derecha y a la izquierda. Y entonces cuando tú entras en una sala, te vas, primero, imagina que esta es la sala, ¿no? Pues tú te vas a ver los cuadros de este lado. Y luego tienes que ver los cuadros de este lado. Y entonces, no sé si os dais cuenta, tú entras por aquí, das la vuelta por aquí, olvidaros la foto, estamos viendo nada más que el rectángulo. Entras por aquí, ves los cuadros de este lado. Tendrías que ir por aquí. Pero tienes que volver atrás a ver los cuadros de este lado y entonces vuelves para adelante. Esto es un laberinto y te recorres el museo 3 veces. ¿Sabes cómo termina la gente? Reventado y perdido. Entonces Bright dijo que él quería un museo muy, 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 muy largo, como un rectángulo larguísimo, que solamente tuviera cuadros en un lado, para no liar a la gente, y encima en una suave cuesta abajo, para no cansarlos. Y entonces dijeron, sí, pero ¿cómo vas a meter esto en Nueva York con lo que vale el metro cuadrado en Nueva York? Porque es que el museo tenía casi 1 kilómetro de largo. Dice, pues yo me voy a inspirar en la naturaleza. Porque hay unos bichos muy largos que ocupan poco espacio, se llaman caracoles. Y entonces él diseñó un caracol. ¿No? Diseñó un caracol de cemento armado. Tú entras por aquí y os voy a enseñar a entrar en el Guggenheim para no hacer el careto. Vamos a ver. Tú entras por aquí, ¿ves? Solomon Guggenheim Museum, que lo pone. Esto es la Quinta Avenida de Nueva York, aquí está al lado Central Park, de los sitios más chulos que hay, ¿eh? Tú entras por aquí. Y cuando vosotros entréis, no miréis nada. Os vais directamente al ascensor. Este es el museo, ahora lo han puesto aquí este tracto. El museo es esto. Se reconoce Nueva York por los taxis amarillos. Aquí tenéis otra foto. Tú entras directamente al vestíbulo por aquí y tú no miras nada. Pero nada. Tú te vas directamente al ascensor. Y te vas a la última planta. Y entonces empieza a hacer la visita. Todos los cuadros. ¿Veis dónde están los cuadros? ¿Veis los cuadros, no? En este caracol enorme, evidentemente cuesta abajo. Hay tontos que llegan y suben la rampa en este sentido. Y se ve en el museo cuesta arriba. Hay que hacer un cateto para verse el Guggenheim cuesta arriba. Por favor, el Guggenheim se ve cuesta abajo. Llegáis, ascensor, arriba y bajando despacito, despacito. ¿Vale? Y disfrutando no solo de los cuadros, que están siempre en el mismo lado, sino de la arquitectura. ¿Veis qué maravilla de arquitectura? ¿Veis? Hay algunos tontos que suben por aquí. Por favor, por aquí se baja. Aquí han tenido que poner a este hombre aquí para decir, ¿dónde va, Mara? Bien, por aquí se baja. El ascensor está, se sube, ascensor aquí. Subes aquí y vas dando vueltas y disfrutas de una cosa. Os dais cuenta que está todo el mundo mirando para arriba porque la vista es chulísima. Fijaros el juego. Dice Pablo, este juego de lo cóncavo y lo convexo no es muy barroco. Pues sí, sí que lo es. Esta es la rampa, tú llegas, veis los cuadros, la gente viendo los cuadros y tú vas bom, 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 bom y luego terminas abajo y te vas a Central Park y te comes unos fingers de pollo. Acuérdate de llevarte unas galletitas o algo para las ardillas, ¿eh? El Guggenheim. Y para seguir ya, con esto hemos acabado con los Estados Unidos y para hablar de la historia de la arquitectura contemporánea tenemos que irnos a Europa. Pero aquí lo vamos a dejar para el vídeo siguiente. Hasta luego, mis queridos niños.